Bueno, mister, una primera valoración del partido. Bueno, primeramente perdimos 4-0, todo lo que digamos no sirve, pedir disculpas al aficionado, al club y que el máximo responsable de esta derrota soy yo, porque bueno, los jugadores hicieron lo que nosotros pedimos. Creo que en la primera parte creo que entramos bien al partido, tuvimos con 0-0 tres ocasiones para poder adelantarnos y no estuvimos acertados. Ellos meten el primero, creo que posteriormente a eso tuvimos otras dos ocasiones, si no me equivoco, claras para poder empatar el partido. En un infortunio meten el segundo y a partir de ahí pues creo que entra en juego también el factor emocional, que empezamos a fallar pases, a estar más distantes. Ellos en cada pérdida nos la castigaban con un contraataque y bueno, yo creo que estuvieron acertadísimos de cara a portería y bueno, el resumen en general es que con 4-0 poco podemos decir más que callarnos y asumirlo, felicitar al Cayón y que bueno, en la primera parte unas partes positivas donde pudimos adelantarnos, pero que ese desacierto que podía haber cambiado el partido, pero que finalmente no fuimos capaces. El segundo gol quizás os terminó de matar en la primera parte. Sí, porque al final, bueno, un gol de un infortunio siempre lastima más, digamos, a nivel anímico, porque, bueno, habíamos encajado el primer gol después de tener ocasiones y fue como un pequeño mazazo, pero que nos habíamos repuesto, habíamos tenido otras dos ocasiones para poder marcar. Al final eso, pues bueno, metía un poco de tierra de por medio. Teníamos intención igualmente en el descanso, hablamos de un par de ajustes y poder marcar un gol pronto, volver enganchados en el partido, pero bueno, no fuimos capaces, ahí ya estuvimos más erráticos en la segunda, así que tuvimos, bueno, un poco más por fruto del partido, pisar un poco más de campo contrario y demás, pero con menos claridad, menos lucidez que en la primera parte, y ahí creo que no estuvimos bien en la segunda.